Bueno, pues vamos a comenzar con la primera sesión de las jornadas que yo creo que ha causado bastante expectación, y es una mesa redonda que lleva por título ¿Qué oportunidades y retos nos plantea la inteligencia artificial generativa para la docencia y la investigación en educación superior? En esta mesa... en la mesa me acompañan 4 compañeros de aquí de la Universidad de Valladolid, y tenemos también a un compañero remoto que ahora presentaré. Bueno, voy a empezar presentando en orden de intervención. Comenzará con su exposición el profesor David Escudero. Bueno, David es catedrático de universidad del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid. Es investigador del GIR ECASIM de la Universidad de Valladolid, con amplia experiencia en la aplicación de técnicas de Machine Learning en el ámbito de las tecnologías del lenguaje. Le acompaña en segundo lugar, intervendrá en segundo lugar Alejandra Martínez, que... No me está funcionando el... Bueno, perdón. Alejandra... Aquí, sí, quería hacer el... Me está funcionando. Alejandra es profesora del Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid, coordinadora de la especialidad de Tecnología e Informática del máster en profesor de secundaria, de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, miembro del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa JASICEMIC y coordinadora de la Red Española de Analítica de Aprendizaje, SNOLA. Posteriormente intervendrá Alfonso, que es doctor en Ciencias... Está en la diapositiva 14. La 14. Ahí. No funcionaba el teclado de la derecha, perdón. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Master of Philosophy, con tesis sobre Educational, Television and Modern Languages en el Institute of Education de la Universidad de Londres, Departamento de Media Study, profesor de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación y catedrático en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Educación de Segovia. Posteriormente intervendrá Alma Pisabarro Marrón, que es profesora del Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid, participante en la especialidad de Tecnología e Informática del máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, y coordinadora del Grupo de Estudio de Innovación Docente en Informática, GREIDI. Y por último intervendrá nuestro compañero David Caravantes Alarcón, de la Universidad Complutense de Madrid, que es profesor, como digo, de la Universidad Complutense, coordinador gestor del campus virtual de la Universidad Complutense y colaborador del Grupo de Investigación sobre Cultura Cívica y Políticas Educativas. Esta es la mesa que nos va a hablar hoy de inteligencia artificial. Primero vamos a tener una intervención breve de cada uno de los miembros de la mesa y después vamos a dar paso a unas preguntas que yo creo que van a surgir, muchas preguntas, tras las intervenciones de nuestros compañeros. Así que comenzamos por David Escudero. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este foro. Decir que yo por investigación, como ha comentado la compañera, pues he trabajado más de 25 años en tecnologías del lenguaje y eso me ha dado la oportunidad de asistir a conferencias y revisar también en revistas especializadas donde publican los que están detrás de las tecnologías que estamos utilizando actualmente, ¿no? Y ha sido para mí un privilegio pues, ver cómo ha evolucionado esta tecnología desde hace 25 años, donde daba vergüenza enseñar un reconocedor de voz porque sabías que iba a fallar, a lo que tenemos actualmente, ¿no? También por el hecho de saber algo de esta tecnología y reconozco que también la irrupción de ChatGPT pues, me ha sorprendido el rendimiento actual del sistema, como a todos los que estamos aquí. Digo, por conocer un poco de esta tecnología, pues cuando escuchas hablar mucho de algo,
de lo que sabes, aunque sea poco, pues te lleva las manos a la cabeza escuchando muchas tonterías de las que se dicen. Y bueno, yo espero no decir ninguna ahora, alguna la diré porque cuando divulgas siempre acomodas el nivel, pero la verdad es que yo creo que es importante conocer algo para hablar con cierto rigor y no meter la pata, ¿no? Y conocer algo también para no dejarse manipular ante la lluvia de información y de desinformación que estamos recibiendo en los últimos tiempos. Entonces, dentro de lo que es esta mesa redonda, mi papel era aportar un poco de definiciones, de terminología sobre lo que es y lo que no es la inteligencia artificial y cuáles son las razones de por qué ha habido este cambio, esta explosión en estos últimos tiempos. Por supuesto, la inteligencia artificial no es magia, de hecho es todo lo contrario. La inteligencia artificial pues, son algoritmos y los algoritmos lo que hacen es establecer pasos para resolver problemas y pasos muy concretos. Detrás de las técnicas de Machine Learning hay matemáticas, hay estadística, por lo tanto no hay magia. Tampoco es algo nuevo, es algo que aparece en los años 40 del siglo anterior y sobre lo que ha habido una evolución progresiva, aunque sí que es verdad que el gran cambio ha aparecido a partir de la década del 2010, y ahora hablaré un poquito más. También decir que no es algo menor, efectivamente no es algo menor, es una tecnología que ha llegado aquí para quedarse y es una tecnología de las que transforman realmente la sociedad, ¿no? Sí que habrá un antes y un después y desde ese punto de vista pues somos privilegiados todos porque estamos asistiendo a un momento importante, un momento de los que en la historia de la humanidad pues no pasan tantas veces, ¿no? Y el último punto y muy importante es que no es una tecnología tal y como está concebida actualmente, altruista, ni muchísimo menos. Es una tecnología que está principalmente en manos de unas pocas multinacionales y seguirá creciendo y seguirá usando en tanto en cuanto estas multinacionales estén sacando un beneficio económico de la misma. Si hay cosas que no es la inteligencia artificial, pues vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial. Bueno, hay un documento técnico de la Unión Europea que intenta definir, para la Unión Europea la inteligencia artificial es estratégica dentro de sus líneas de economía digital, pues es uno de los palos más importantes y establece precisamente también ante esa nube de desinformación y de ríos de tinta sobre este tema, pues se intenta acotar, ¿no? Lo define como sistemas software que, dado un objetivo, actúan con el medio físico, percibiendo el entorno, interpretando datos, razonando o derivando el procesamiento o con un razonamiento que se puede sacar de un conocimiento del dominio o derivado del procesamiento de una información, siempre teniendo en cuenta un objetivo. El mismo documento establece una serie de pilares básicos de la inteligencia artificial, como es el aprendizaje, el razonamiento, la planificación, la comunicación, donde solía poner el procesamiento del lenguaje natural, la percepción, donde aparecía el reconocimiento de voz, la visión artificial, y luego habla de un gran bloque de integración, interacción, donde aparece la robótica, la automoción, sistemas multiagentes, incluso tiene un apartado para hablar de ética y de filosofía. La irrupción de la inteligencia artificial generativa pues ha cambiado un poco, trastocado un poco esta definición, porque hoy en día es difícil. La inteligencia artificial generativa generalmente se asocia a Machine Learning, estaría en la esquina superior izquierda. Sin embargo, hoy en día es difícil discutir que estos sistemas pues no están utilizando un razonamiento, o que no sirven para planificar, o que no utilizan procesamiento de lenguaje natural, o que no se benefician de otras técnicas. Digamos que, a pesar de ser un documento de 2020, quizá pronto hagan una revisión, porque incluso lo que estamos acostumbrados por definir como inteligencia artificial no está tan fácil de ubicar en esta definición operativa. Digamos que la inteligencia artificial es ese gran paraguas. Dentro de la inteligencia artificial tendríamos el Machine Learning. Machine Learning es un conjunto de técnicas que, como su propio nombre indica, aprenden en base a ejemplos. Son algoritmos a los que se estimula con multitud de ejemplos. Con ejemplos, por ejemplo, si queremos hacer un sistema que distinga perros de gatos, pues expones al algoritmo a multitud de fotos de perros, a multitud de fotos de gatos y él se adapta. Intenta configurar los parámetros para especializarse en esa tarea.
Dentro de Machine Learning, una de las técnicas que se utilizan son las técnicas de redes neuronales que se inspiran, intentan modelar el sistema de funcionamiento del sistema nervioso de los humanos, donde hay una serie de conexiones entre la información fluye desde los sentidos hasta las zonas de toma de control, y en ese flujo de información pues, se manipula la información con multiplicaciones, sumas, escalados, etcétera, para llegar a la etapa final en la que se toman decisiones. Esos modelos de redes neuronales han estado a punto de desaparecer de los currículos de inteligencia artificial. Hay bastantes vídeos de profesores del MIT, por ejemplo, que las discuten. ¿Por qué? Porque no conseguían obtener un rendimiento. Hubo un cambio, que es el cambio motivado por el Deep Learning. Deep Learning, que seguro que os suena el término, es un término acuñado por Geoffrey Hinton, profesor de Toronto, que seguro que habéis oído hablar de él, porque recomiendo ver algunos vídeos de YouTube. En particular, este señor el año pasado tiene un vídeo en su propia universidad cuando se jubilaba, en el que habla de la inteligencia artificial, y después tiene otro vídeo en el MIT en el que cambia la perspectiva. Él renuncia a Google y se dedica a hablar de los peligros de la inteligencia artificial. Es muy interesante cómo él cambia de perspectiva, cómo él hace un antes y un después. Técnicamente, ¿en qué consiste Deep Learning y por qué empezó a funcionar? Estamos hablando del 2010. Él lo que hizo fue, trabajando con Google, se pudo permitir el lujo de utilizar redes neuronales donde el número de nodos era mucho mayor. El número de niveles, el número de parámetros era mucho mayor. Antes no te lo podías permitir porque no tenías suficientes, los ordenadores no tenían la suficiente potencia para poder trabajar con esto, pero él idea un algoritmo, paraleliza el algoritmo en el que él había trabajado de entrenamiento de las redes neuronales, y se permite utilizar muchos parámetros y se permite también utilizar muchísima información para entrenarlos, el Big Data. Entonces, los resultados, cuando antes tenías tasas de clasificación, imaginemos del 60-70%, él obtiene tasas de clasificación cercanas al 90-95%. Entonces, esto hay un gran cambio, se empieza a apostar por ello, se investiga muchísimo más y se llegan a las tecnologías actuales, que son las de los transformers, y dentro de los transformers, los GPT. Los transformers son la tecnología que realmente ha cambiado el sistema y donde entroncaría lo que es la inteligencia artificial generativa. GPT son las siglas de Generative Pre-trained Transformers. Generativo, ¿por qué? Imaginemos que tenemos esta frase. La Universidad de Valladolid es una... Bueno, si esta frase la ponemos en boca del rector, le pedimos a nuestro rector que intente continuar esta frase, que genere texto, pues él seguramente haría un texto diferente dependiendo del contexto. Si la dice aquí, diría la Universidad de Valladolid es una de las universidades mejores posicionadas en los rankings, etcétera. Si completara esta frase en el Ayuntamiento de Valladolid, diría es una gran universidad en una gran ciudad. Él tiene un conocimiento del contexto y es capaz de generar esa información dependiendo del contexto. Si esta frase la dijera a uno de nuestros alumnos en la cafetería, seguramente diría una frase muy diferente. Digamos que el contexto es importante, ¿no? Esta intuición del que el contexto es importante es en lo que se basan estos sistemas para utilizar las máquinas basadas en redes neuronales para entrenar los sistemas. Y el paradigma al que ellos han llegado es el de utilizar lo que ellos llaman un modelo fundacional. Modelo fundacional es... ellos han cogido todo el texto disponible. Cuando digo todo el texto disponible, digo todo el texto disponible. Han cogido todo el texto de Internet, más todo el texto al que han podido acceder, editoriales, etcétera, etcétera, textos jurídicos, etcétera, 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 textos en diferentes idiomas, y han creado un modelo universal. Han creado un modelo universal. Si tú tienes un modelo universal, pues no es tan difícil pensar que puedes generar una continuación para esta frase. Claro, el desafío es decir, yo quiero generar una continuación para esta frase en el contexto específico en el que yo necesito, ¿no? Para continuar esta frase tienes la opción del prompting. El prompting significa yo escribo algo y él me responde. Es lo que hacemos todos cuando usamos ChatGPT. Formulamos un problema y él me responde. Pero más interesante es la opción del tuning. El tuning, no veis ahora con el dispositivo. Generalmente lo que quiero contar aquí es, antes hacíamos sistemas
específicos para diferentes problemas. Por ejemplo, un sistema para hacer resúmenes, un sistema para hacer resúmenes, un sistema para traducir. Ahora lo que se hace es utilizar el mismo modelo fundacional y se aplica un proceso de tuning, de sintonización. Entonces, lo que se hace es, yo tengo un modelo que me genera cualquier lenguaje, ahora lo que hago es especializarlo en determinados temas. Por ejemplo, voy a coger, y tal cual es lo que han hecho, voy a coger enunciados de problemas de matemáticas, enunciados y soluciones, y voy a especializar el sistema entrenándolo con ese tipo de casos. Ante este enunciado, devuélveme esta solución. Y esto lo han hecho para problemas de informática, para textos jurídicos, para la mayoría de aplicaciones en las que podéis estar pensando. Han utilizado también foros de preguntas y respuestas. Y aparte de utilizar ese tipo de foros, los han supervisado. Quiere decir que han comprobado que las respuestas eran buenas. Se estima que si construir ese modelo fundacional, ese modelo inicial, se estima que si emplearon un año, medio año, otro medio año lo emplearon en sintonizar bien el sistema. Y eso se hace con personas a las que se les ofrecen 3 soluciones y tienen que decidir si el sistema es mejor o peor. La tecnología que utilizan son los transformers. Y los transformers se basan en un método que utiliza 2 fases, encoder y decoder. El encoder lo que hace es convertir información cualitativa, que pueden ser secuencias de palabras, en unas secuencias de números. Y esos números representan los pesos relativos de cada palabra en función de su significado y en función del contexto en relación a las que había detrás. El decoder lo que hace es coger esa información numérica, ellos lo llaman la representación continua de lo que tú estás pidiendo, que son números, son matrices de números, muchas, os podéis imaginar. Cogen esa información, el decoder, y lo transforma de nuevo en palabras. Y una de las claves de estos sistemas generativos es que la propia salida, lo que te van diciendo, es utilizado como información de contexto para mejorar las respuestas. Y eso de lo que te van diciendo puede ser lo que te acaban de decir, lo que te está escribiendo ChatGPT o los prompts que tú le has dado en el contexto, ¿no? Y eso explica por qué ante una misma pregunta ChatGPT te puede responder de forma diferente o puede responderme de forma diferente a mí o a cualquiera de vosotros en función del expertising que tengáis. No más detalles. Sí, no más detalles. ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona? Hay 3 claves por las que esto funciona también, les funciona también a ellos y desde una universidad como puede ser la nuestra no nos va a funcionar tan bien, aunque sí es verdad que se pueden hacer cosas, pero no nos va a funcionar tan bien como a ellos. ¿Por qué? Primero, porque ellos utilizan modelos con una gran cantidad de datos. Disponer de esa gran cantidad de datos es para un centro universitario y para cualquiera que no sea una grandísima institución es imposible. Además, se han permitido la revisión por expertos para darle mucha calidad. Después, porque tienen un hardware específico, unos sistemas de tarjetas gráficas muy potentes. Se estima que a lo mejor en el mundo hay 4 ordenadores, 5 que son capaces de entrenar el modelo inicial. Son los que corresponden con las 4 multinacionales estadounidenses que todos tenéis en la cabeza. Y China tiene también su ordenador y en la Unión Europea no hay un ordenador capaz de entrenar ese tipo de modelos iniciales tan potentes. Y luego, eso sí, hay algoritmos abiertos. Son las 3 patas. Algoritmos, la información, los códigos no son secretos porque son multinacionales que tienen unos códigos éticos bastante completos y eso sí es verdad. El código cualquiera lo puede programar. Lo puedes programar. No tienes datos para entrenarlo y no tienes el hardware tampoco para entrenarlo. Sí para ejecutarlo y para probarlo. No me enrollo más. Simplemente ya para dejaros como claves de discusión. Hoy en día en inteligencia artificial se habla del paradigma del superhumano, ¿no? Del superhumano, no el superhéroe, el superhumano. Y el superhumano es, digamos que estos sistemas saben más que cualquier humano, cualquiera que se crea más listo que ChatGPT, pues seguramente lo somos, más listos que ChatGPT, ¿por qué no? Pero no hay un ser humano que haya sido expuesto a tanta información como ChatGPT.
no hay un ser humano que sea más rápido. Entre otras cosas, el tránsito entre neuronas de este tipo de sistemas es bastante más rápido que el tránsito de las neuronas en un ser humano. Además, son multifunción, saben de muchas cosas, dominan el lenguaje, son capaces de generar el lenguaje. Y cualquiera que haya usado ChatGPT se da cuenta de que ya hay cortapisas éticas. El propio ChatGPT se corta bastante de decirte cosas. Son inmortales, el conocimiento se puede transferir, cosa que entre los seres humanos no es posible, y pueden generar conocimiento nuevo, pues están en ello. Si alguien duda que lo van a poder hacer, pues lo iremos viendo. Pero no quiero enrollar, ya para el debate ya iremos hablando. Muchas gracias. Muy bien, David, muchas gracias. Continuamos ahora con la intervención de Alejandra Martínez. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y a Susana por invitarme, ¿no? Bueno, mi experiencia en este tipo de cuestiones viene por la experiencia en investigación en sistemas de apoyo a la docencia y al aprendizaje, y la irrupción de la posibilidad de hacer sistemas inteligentes con un cierto nivel de autonomía que apoyen al profesorado o a los estudiantes. Y una preocupación que existe por cómo tienen que ser esos sistemas para poder ser aceptables por las personas, por los usuarios, ¿no?, a los que van destinados. Entonces, existe un poco la conciencia de que para que una determinada tecnología sea adoptada por la sociedad tiene que ser digna de confianza o trustworthy, como diríamos en inglés. Ese es un término que se utiliza mucho, ¿no? Entonces, con la irrupción de la inteligencia artificial como un mecanismo poderoso desde hace unos pocos años, e incluso antes de que irrumpiera la inteligencia artificial generativa, esta es una cuestión que preocupa a distintos organismos, ¿no?, desde la UNESCO, sociedades científicas y profesionales como el IECubo y la propia Unión Europea. La Unión Europea es otra de las que se ha preocupado muchísimo y me voy a centrar en ella porque estamos en el contexto de Europa, ¿no? Entonces, desde 2018, la Unión Europea ha empezado a funcionar con grupos de expertos trabajando en este problema, ¿no?, en qué retos tiene la inteligencia artificial para ser aceptada por la sociedad y ser éticamente aceptable. En 2018 formaron un grupo de expertos. Este grupo de expertos en 2019 lanzó una serie de directrices para la inteligencia artificial confiable. En el 2021, estoy saltándome muchos pasos, pero en el 2021 la Comisión Europea da los primeros pasos para una ley que regule la inteligencia artificial, y ayer nos desayunamos en el periódico con que el Parlamento Europeo está dando estos pasos para intentar regular, ¿no?, la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial. Yo me voy a centrar ahora aquí en una serie de términos que definieron estas directrices del grupo de expertos sobre inteligencia artificial, que son conceptos sobre los que giran muchas veces la discusión sobre hasta qué punto estos sistemas de inteligencia artificial son más o menos aceptables. Como ha dicho anteriormente mi compañero, y lo podéis ver, estas directrices surgen antes de que emerja, ¿no?, esta cuestión de la inteligencia artificial generativa, y a veces incluso las propias clasificaciones y documentos creo que todavía deben ser adaptados. La discusión todavía está muy activa, muy en marcha. No podemos decir nada definitivo. Bueno, este gráfico que veis aquí, no quiero que entendáis las palabras porque no se ven bien, ahora voy a ir sobre ellas, pero es cómo configura el grupo de expertos el conjunto de 7 requisitos básicos para una inteligencia artificial confiable. Como podéis ver, son 7 bolitas que están totalmente interconectadas, con lo cual todo lo que voy a decir a continuación son ciertos criterios que se conectan los unos con los otros, no son, digamos, fáciles de separar. Tampoco es muy grande la letra, lo siento por eso, pero bueno, el primero de ellos sería el de acción y supervisión humanas. Necesitamos que estos sistemas, de alguna manera, estén controlados por personas. En la medida en que los sistemas sean más autónomos,
y tomen decisiones exclusivamente por su cuenta, será más difícil confiar en ellos. Un ejemplo paradigmático sería el de las armas totalmente autónomas, que suponen un montón de problemas éticos, ¿no? El segundo sería la solidez técnica, la fiabilidad, la robustez, que, bueno, es evidente, ¿no?, que un sistema tiene que ser preciso y robusto, pero aquí el tema es que lo que queremos evitar es que por no serlo se provoquen daños a las personas, ¿no?, o se violen sus derechos. El tercer aspecto sería la gestión de los datos, de que los datos sean de buena calidad y que se gestione la privacidad. Eso ya lo sabemos, tenemos una ley europea que regula, ¿no?, la privacidad de los datos, pero surgen ahí temas, ¿no?, con cómo se están entrenando estos sistemas. El tercero sería la transparencia y explicabilidad. Este es un aspecto importantísimo de toda la nueva inteligencia artificial en cuanto a la problemática que plantea, porque en muchos casos el resultado, las acciones que propone un sistema de inteligencia artificial basado en aprendizaje profundo no son fáciles de explicar. No sabemos por qué llega a una determinada conclusión. Solamente hace un montón de, digamos, de cálculos súper complejos y llega a una conclusión que no es fácil de explicar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto importante. Y luego hay unos retos mucho más globales, pero que son muy relevantes, como podría ser la necesidad de tener en cuenta la diversidad, la no discriminación y equidad, cómo estos sistemas no violan derechos humanos en estos sentidos y son accesibles a todas las personas. La rendición de cuentas, este es importantísimo en el caso de los casos prácticos en docencia, que sería quién es responsable de algo especialmente cuando las cosas van mal. Es decir, cuando lo que propone un determinado sistema de inteligencia artificial es incorrecto o lleva a unas consecuencias que no deseábamos, ¿a quién atribuimos la responsabilidad? ¿A la persona que lo usó? ¿A la persona que lo tuneó? ¿A la persona que lo programó? ¿A quién? ¿No? Entonces, ahí hay un tema, porque hay mucha complejidad. Y, por último, el requisito de bienestar social y ambiental, que, como acaba de decir David, cobra especial sentido con todas las cuestiones de estos últimos sistemas porque requieren unas capacidades de cómputo que, a su vez, requieren también un gran consumo de energía, entre otras cosas, ¿no? Y el bienestar social pues, puede aplicar, por supuesto, a muchísimas cosas. Bueno, todos estos criterios están, de hecho, sirviendo también para cuando la Unión Europea ha propuesto estos borradores de leyes relacionados con la inteligencia artificial, ha establecido 4 niveles de riesgo para los sistemas de inteligencia artificial, desde riesgo inaceptable hasta riesgo alto, medio y no riesgo, ¿no? Todo basándose en cómo funciona con respecto a estas directrices, cada tipo de sistema. Con la inteligencia artificial generativa todavía hay un poquito de confusión, todavía no sabemos muy bien cómo clasificarlo, ¿no? Yo he hecho un pequeño ejercicio que voy a presentar de una forma muy rápida aquí, daría lugar para un montón de debate, cómo se posiciona la inteligencia artificial generativa con respecto a todos estos criterios y directrices, ¿no? Pero bueno, con respecto a la acción y supervisión humana, es cierto que actualmente, en muchos casos, estos sistemas se plantean para que una persona interactúe con ellos y, digamos, los vaya refinando, con lo cual podríamos hasta creer que hay un cierto grado de supervisión humana en el uso natural que se hace ahora mismo de la inteligencia artificial generativa, aunque puede haber otros humanos, como en nuestro caso serían los docentes, que no entran, ¿no? Pero bueno, con respecto a la solidez técnica y seguridad, sabemos que aunque son sistemas sorprendentemente buenos, no son precisos, con lo cual en ese aspecto podrían dar lugar a que las personas no confíen en ellas y no las utilicen para todo lo que deberían utilizarse, ¿no? O por lo menos con un sentido crítico. Con respecto a la gestión de la privacidad y de los datos, por un lado sabemos que aunque utilicen todos los datos que están disponibles en Internet, esos datos pueden llegar a estar sesgados, con lo cual las respuestas pueden tener ese sesgo implícito que existe en la sociedad. Y por otro lado, hay muchos problemas con cómo se tratan los datos personales, ¿no? Que de hecho es una de las razones por las que en algunos países tecnologías como ChatGPT están poniéndose en duda. Por otro lado, la transparencia y explicabilidad, ya he comentado antes, que es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan estos sistemas y, por tanto, bueno, pues puede haber
dificultades en explicar a las personas que un determinado sistema, un determinado resultado ha sido generado por un sistema inteligente. Eso debería ser patente siempre y es una de las cuestiones a las que nos enfrentamos como docentes, ¿no? ¿Qué pasa con los textos generados por ChatGPT que utilicen nuestros estudiantes? Y, por otro lado, bueno, pues toda la cuestión de explicabilidad no está resuelta, ¿no? En cuanto a la equidad y no discriminación, aquí nos podríamos centrar mucho en el acceso a estas tecnologías que ha descrito David muy acertadamente. La rendición de cuentas es un aspecto muy importante también porque ahí nos vemos afectados también como docentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos textos, ¿no? ¿A quién atribuimos la autoría? Incluso en el ámbito científico también hay debate en este aspecto. Y en cuanto al bienestar social y ambiental, como he dicho, bueno, pues aparte de todos los retos sociales a los que nos enfrentamos con el uso de la inteligencia artificial generativa, de las posibilidades de generar noticias falsas, imágenes falsas, textos falsos, está también toda la cuestión ambiental. Entonces, me ha quedado un diagnóstico bastante negativo que espero que mis compañeros pues, puedan revertir un poco más, porque también hay posibilidades, ¿no? Y entonces paso el testigo a... Muchas gracias, Alejandra. Hemos visto un poco la visión más teórica, hemos visto la visión más ética y yo creo que ahora nos toca ver un poco la aplicación que podríamos o no podríamos, ¿no? Según lo que nos ha dicho Alejandra, nos ha deprimido un poco a la educación. Así que continuamos con Alfonso. Gracias, Susana. ¿Qué hace un chico como yo? Entre tantos informáticos, evidentemente yo no voy a hablar de inteligencia artificial porque quedaría en ridículo en este campo. Yo soy como el ChatGPT que me adapto al medio y sé que este no es un entorno donde yo pueda presumir algo de inteligencia artificial. Yo lo que quería hablar sobre todo es de cómo afecta la inteligencia artificial a la docencia de la que estamos hablando o al aprendizaje, o cómo se recibe esto en entornos académicos, porque la inteligencia artificial, al fin y al cabo, no está ocurriendo nada distinto a lo que pasó cuando llega la escritura, ¿no? Y hay ejemplos de estos que se cuentan siempre, ¿no? Como Platón, en su Fedro, pone en boca de Sócrates que esto del invento de la escritura iba a acabar con el conocimiento y la ciencia, porque el conocimiento se concebía como lo que cada uno podía recordar o asimilar en su memoria. Entonces decían, y con razón, que en el momento que algunos signos pudiesen representar todo ese conocimiento, ¿en qué se iba a diferenciar el sabio del necio? ¿No? Luego parece que funcionó lo de la escritura. Con cada invento, cada tecnología de esta disruptiva que te hace cambiar todo el paradigma de las formas de informarse, de aprender, de relacionarse, pues siempre surgen los típicos apocalípticos y los encantados de la vida con los nuevos inventos. Y acercándonos ya más a nuestro tiempo, Internet estuvo también muy denostado. Y recordad que ahora nos quejamos de que los trabajos los hace ChatGPT, pero bastantes años antes se copiaban de Internet. Cuando empezamos con el Turnitin y otras cosas de estas, pues se copiaban trozos y se cambiaban, da lo mismo. O sea, cada vez los estudiantes desarrollaran nuevas destrezas para utilizar las nuevas herramientas, para bien o para mal. Bien, ¿se ha pasado aquí la transparencia? Sí, es que creo que no sé si está pasando. Yo he dicho que me iba a referir al aprendizaje y, por lo tanto, a la enseñanza. Estoy yendo para atrás. No funciona aquí el teclado. Perdonad, ¿eh? No veo dónde está abajo. Bueno, como veis, lo de la inteligencia tiene sus...
Ah, que estoy, que no sé dónde estoy mirando. Ah, vale. Esto es para personas inteligentes y yo estoy a punto de llegar a ese nivel. Decía centrarnos en la enseñanza, pero yo una de las ventajas que veo del ChatGPT en la enseñanza es que nos demuestra que estábamos enseñando mal. Porque yo creo que la mayor transformación, y para bien, de la inteligencia artificial en la enseñanza es que nos va a hacer cambiar el sistema de evaluación, porque normalmente no evaluamos, como se dice ahí, aprendizajes. Lo que se evalúa es la información que te presentas. Yo suelo poner, cuando esto que vas a dar un 5 por subir un poco, por modificar la campana de Gauss, ¿no? Suelo poner, bueno, te apruebo por lo que supongo que has aprendido si has hecho esto, pero no acabar de demostrarlo, ¿no? Nunca se sabe muy bien lo que se ha aprendido, lo que sabes es lo que te presentan, ¿no? Y ahora, si la elaboración de documentos es tan fácil con las herramientas que hay, pues nos hará cambiar el sistema de evaluación, que tampoco es tan difícil. Si es decirle, a ver qué has hecho, ¿qué pone ahí? Uy, Dios, esto a lo mejor no lo has hecho tú. Me da lo mismo que lo haga el ChatGPT que lo haga su madre. Es que al final no podemos evaluar los resultados, sino que habrá que evaluar el proceso de aprendizaje. Entonces, dos cosas claras. Si nos ayudan las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial nos va a ayudar sobremanera a transmitir la información, evidentemente no vamos a estar leyendo apuntes en clase, ni siquiera casi dando la información. Habrá que dedicar las clases a ver lo que se aprende, a generar actividades colaborativas de intercambio de información que cada uno ha sacado de un sitio, a comparar lo que ha sacado uno del ChatGPT. Pues yo tengo el Bing, pues en el Bing sale mejor porque te sale con citas, y así es como se aprende. Se aprende los contenidos y se aprende a utilizar la herramienta, que es otra de las cosas de las que quería yo hablar ahora, al diferenciar claramente entre enseñanza-aprendizaje, los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero para mí lo más importante sería lo más relacionado con la educación. A ver, si estamos diciendo que la Unión Europea se preocupa, y antes de ayer parece que en el Parlamento estuvieron discutiendo temas éticos de cómo se usaba, creo que lo único que prohibieron fue el reconocimiento facial en las aulas, que luego en la salida pues ya no sé cómo estará eso. Se está diciendo que el Jeffrey Hinton se ha salido de Google diciendo que quiere tener libertad para hablar de los peligros que supondría que la inteligencia artificial cayese en las manos de los malos. Sí, pero él decía de los malos que serán los rusos y otros, pero claro, habrá que ver qué dicen los rusos de quiénes son los malos, que a lo mejor son esas 4 empresas que tienen la capacidad tecnológica de desarrollar estos inventos. Entonces, desde la educación, el mundo educativo, tenemos que poner nuestra atención en cómo nos puede servir como recurso didáctico para enseñar nuestra asignatura la inteligencia artificial. ¿Debemos de estar preocupados de que nos copien los trabajos? A lo mejor, si asumimos nuestra función de educadores más que de enseñantes, lo que nos tiene que preocupar es esas cosas de las que ha hablado un poco Alejandra también, ¿no? De las cuestiones éticas. Entonces, en las instituciones educativas la inteligencia artificial no solo tiene que estar como recurso para aceptarlo o para evitarlo, como recurso didáctico, sino, y más importante en mi opinión, tiene que, en las universidades, incluso en la escuela, se tiene que generar una reflexión, un espíritu crítico que nos ayude a convivir con la inteligencia artificial en el futuro, saber las implicaciones sociales, éticas, económicas, de todo tipo, ¿no? Entonces, si alguna función va a reemplazar a la inteligencia artificial en los educadores enseñantes, va a ser más la de enseñar que la de educar. Y además es verdad, si sabe más el ChatGPT que yo, ¿por qué voy a estar yo explicando nada? Yo en clase he utilizado a veces, y esto, espera que le preguntamos a este. Y se pone el ChatGPT y se consulta,
pero evidentemente la función de educador ya no es tan fácil de suplantar. Lleva tiempo diciéndose que si el robot puede sustituir al profesor, la respuesta es muy simple. Si el robot no se va, la máquina no se va a comportar como el profesor en su dimensión de ser humano, pero si el profesor se comporta como la máquina, no tiene nada que hacer. Si la función principal del profesor es transmitir información, incluso favorecer el aprendizaje ya con los sistemas tutoriales que va a haber, casi le puedes poner un tutor al alumno y tú dedicarte a dar palmaditas en la espalda y a preguntar por la familia y a ser más humano. Estoy exagerando un poco. Hay otras dimensiones que se pueden tratar desde lo educativo. Y es sobre todo lo encaminado a crear ciudadanos críticos y responsables en un mundo que está cambiando y en el que para aprender a lo mejor ya no es tan necesario dedicar tanto tiempo a estar dando clase. A lo mejor hasta cambia el mobiliario. Desde luego, si hay una tecnología disruptiva que rompe con lo anterior, va a ser esta. No sé cómo se regulará o cómo terminará afectando la enseñanza, pero también debemos de evitar esas posturas que tenemos los docentes de estar siempre a la defensiva, de que vamos a ver y tratar de encajar la nueva tecnología en nuestras viejas prácticas. Con Internet ha pasado un poco esto. Internet cuando nació era una cosa de libertad plena, de libre expresión, de que se iba a dar voz y voto a las minorías y tal. Entra al mundo académico, ¡clac! Moodle. Le metemos ahí plataformas que controlan todo, donde lo que se ha hecho es pues domar a la fierecilla, ¿no? De decir, tú vas a entrar aquí, nada de libre expresión, rúbricas, resultados, estadísticas, y si se hace un estudio de qué tipo de aplicaciones o funciones se utilizan de nuestras plataformas, Moodle la más usada, todas las actividades colaborativas y más innovadoras que hay, yo creo que son las que menos se utilizan. Y entras en el foro del Virtuba y te preguntan sobre cuestionarios, que no me sale esto, que no... pero bien, pues yo creo que a estas consideraciones éticas que tenemos en pantalla es a lo que más atención habría que dedicar desde el punto de vista educativo. Yo creo que una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial de educación es que cambia nuestras funciones. No sé si se hará con nosotros, porque lo han intentado otras tecnologías y al final, como digo, las hemos encasillado en nuestra forma tradicional de pedagogía transmisora y de evaluación cuantitativa de resultados. Pero bueno, la posibilidad la tenemos. Yo he puesto aquí el reloj para los 5 minutos y llevo aquí. Esta frase es importante. Algún otro la tenía en la presentación, he visto por ahí en las pruebas que hemos hecho. Decía Stephen Hawking en el 2014. En el 2014 decía, y es muy importante, ¿no? Y yo creo que lo ha adelantado David, puede ser uno de los hitos de nuestra historia que cambien la historia humana la inteligencia artificial. Dice, quizá el mayor descubrimiento que podamos tener, pero como no andemos finos puede ser también el último, ¿no? Y el primero de esos robots que salen en las películas de ciencia ficción. Entonces, dos conclusiones. Está claro, y esto no lo duda nadie, que la inteligencia artificial está configurando una nueva sociedad a más ritmo del que los humanos podemos asimilar y controlar éticamente. Y también decía Neil Postman de que si se hubiese dicho, esto lo decía en los 60, en los 70, que si se hubiese sabido los inconvenientes de la industria del automóvil antes de empezar a fabricar coches incontroladamente, probablemente tendríamos las ventajas ahora de la automoción, pero no los inconvenientes de la contaminación. Bien, y si la sociedad cambia, evidentemente tiene que cambiar la preparación para vivir en esta sociedad. Una sociedad que yo he resumido aquí en un vídeo de 29 segundos que va a poner Susana desde ahí.
cuña publicitaria final. Si no es ahora, ¿cuándo vamos a dar educación que nos prepare para vivir en esa sociedad? Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Continuamos ahora con Alma. Alma Pisabarro, cuando quieras. Gracias, Susana. Bueno, pues yo soy informática, pero estoy aquí más como docente que como informática. Así que volvemos a lo mismo, lo que estábamos comentando. Es cierto que la inteligencia artificial está aquí, ha venido para quedarse, es una gran revolución, la nueva revolución industrial, va a cambiarnos la vida a todos, lo queramos o no, así que lo mejor que podemos hacer es prepararnos. Todo esto no es de ayer, ya nos lo contaba David, empezó hace mucho tiempo, hace mucho, mucho tiempo, y de hecho el primero que empezó a plantearse este tipo de cosas fue Turing, ya en el 50, que empezó a plantearse si las máquinas podían pensar. El problema vino cuando ya vimos que sí que podían pensar y ya a principios de este siglo, pues uno de los premio al mejor maestro mundial empezó a plantearse, bien, pueden pensar, pero ¿es realmente útil que piensen? Ahí empiezan nuestros problemas. Stephen Hawking nos vino a decir, como nos acaba de comentar, era yo, Alfonso, sí, que tengo en Macita, que sí, es cierto, es el mayor avance que vamos a hacer, pero es posible que sea el último. Y todos sabemos lo que piensa Elon Musk sobre este tema. Acabamos de abrir las puertas del infierno. Bueno, esa es la polémica social que se ha generado, pero bueno, yo creo que vamos a ir despacito y con tiento y mantengamos la calma, intentemos avanzar. Lo que decimos está aquí, se va a quedar. Entonces lo que tenemos que hacer es tener en cuenta las consideraciones éticas de las que nos hablaba Alejandra y sobre todo aprender a utilizarla y a utilizarla bien, ¿vale? Porque tenemos usos muy controvertidos. El primero, el del armamento, que ya ha salido un par de veces. No sé si habéis leído la noticia en una conferencia mundial que se hizo en Londres este año sobre armamento. Un coronel de Estados Unidos pues, contó una experiencia de una simulación que habían hecho con drones habilitados con inteligencia artificial, supervisados por un humano. Hicieron una simulación, menos mal que no había fuego real, era simulado, pero antes de disparar el dron tenía que pedir el permiso al usuario humano y ganaba puntos si conseguía su objetivo. El objetivo era, el que fuese, obtener un determinado punto estratégico, pero antes de llegar a disparar tenía que pedir permiso al humano y el humano se lo denegaba. ¿Qué hizo el dron? Disparar a su supervisor y luego, ¿qué hicieron? Le explicaron, si disparas a tu supervisor, pierdes puntos. Entonces, cuando volvieron a poner en marcha la simulación, lo que hizo fue disparar a la torre de comunicación para que su supervisor no pudiese comunicarse con ese dron. O sea, la inteligencia artificial es inteligente, ¿vale? A ver, luego el ejército de Estados Unidos ha dicho que fue un malentendido, que el coronel no quería decir eso, no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, pero lo que está claro es que el proyecto Maven, que era el de los drones dotados con inteligencia artificial, se ha retirado. O sea, todavía no estamos preparados para eso, ¿vale? Ahí hay todavía muchas consideraciones éticas de las que hablar, pero llegaremos, ¿vale? Llegaremos. Lo que yo quiero que entendáis es que la inteligencia artificial no lo hizo mal, desde mi punto de vista. Su objetivo era ese y ganaba puntos, y lo que tenía era obstáculos en el medio. Entonces ella lo que trataba era de conseguir su objetivo. Para mí es muy eficiente. Lo que tenemos es que aprender a utilizarla correctamente para no encontrarnos con esos problemas, ¿vale? Desde luego, el uso de un armamento todavía nos queda un poquito por avanzar. Donde sí parece que tenemos ya un uso potencialmente muy útil es en educación. Podríamos sacarle mucha rentabilidad, pero aún así hay que tener cuidado con cómo se trabaja. Por ejemplo, los chatbots, otra experiencia que ha sido real, el poder hablar ficticiamente con cualquier personaje histórico, pues puede ser muy motivador para nuestros alumnos, para que conozcan muchas cosas, pero claro, al que se le ocurrió hacer que sus alumnos hablasen con Hitler, pues se encontró con cosas muy... tuvieron que retirarlo. ¿Vale? Son usos controvertidos, pero yo creo que son malos usos. No es que la inteligencia artificial no funcione, es que no sabemos utilizarla bien. Luego ya no hablamos de otras cosas peores, que son las que parece que nos dan terror que hagan nuestros alumnos, como son el plagio, bueno, por supuesto, generación de fotos y vídeos falsos, las fake news, suplantación de personalidad.
pero esos son delitos, ¿vale? Eso ha pasado siempre y no tiene por qué ser utilizando la inteligencia artificial. Ahí entra que nosotros sepamos enseñar a nuestros alumnos y a la propia inteligencia artificial que aprende de nosotros qué cosas son éticas y cuáles no lo son. Porque tiene un gran potencial, pero como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y nuestra responsabilidad ahora es utilizar esta superaplicación que tenemos de forma correcta. ¿Cómo podemos utilizarla en educación? Vamos a hacer un pequeñito repaso del sistema educativo. Hay una brecha, como nos decía Alfonso, muy grande entre cómo nosotros enseñamos y cómo aprendemos. Nuestro cerebro aprende de una manera y nosotros los docentes nos empeñamos en enseñar de otra. No es que nos empeñemos, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿vale? Poco tiempo, ya sabemos el tiempo que tenemos, los dispositivos que tenemos, la cantidad de alumnos que tenemos y hacemos lo que podemos. Aparte, intentamos enseñar a todos los alumnos de la misma forma y la solución única está demostrado que no todos aprendemos igual, ni al mismo ritmo ni de la misma forma. La solución única no funciona. Otra de las cosas que comentaba Alfonso es que si realmente lo que hacemos es transmitir información, la información ya está ahí. Ya tienen ahí la inteligencia artificial, ya tenían Internet de antes. Todo está en los libros. ¿Para qué estamos nosotros? Pues obviamente el papel del docente no es solo transmitir información o leer información. Sus principales papeles son orientar y motivar, ¿vale? ¿Podemos aprovecharnos de la inteligencia artificial para hacer nuestro papel como docentes o al revés? ¿Puede la inteligencia artificial hacer nuestro trabajo como docente? Pues vamos a intentar descubrirlo. Conceptos claves que tenemos en la educación, que siempre se nos olvidan. Si os acordáis, cuando ibais a preescolar al cole, ibais muy contentos al colegio. ¿Por qué? Porque ibas a hacer cosas divertidas, porque satisfacías tu curiosidad viendo cosas nuevas, eso fomentaba tu talento, tenías un trato muy personalizado con tu maestra, podías elegir si ahora pintabas o hacías otra cosa, se desarrollaba tu creatividad y se fomentaba tu pasión. Además, tú solo ibas descubriendo cosas. A medida que los niveles educativos van subiendo, todos esos conceptos van haciéndose cada vez más pequeñitos en clase. El sistema educativo está pensado para que vayamos todos por el mismo cauce. No decides tú qué aprendes, sino que ya te lo dicen, cómo y cuándo y de qué manera. Y el alumno se va frustrando cada vez más. A medida que esos conceptos se van minimizando, el nivel de frustración y de fracaso escolar aumenta. Las aplicaciones que nos ofrece la inteligencia artificial ahora mismo, entre otras, son, pues, por ejemplo, trabajar con realidad virtual aumentada. ¿Qué significa eso? Pues que podemos sumergirnos en un entorno ficticio, pero que nos parece real y tener un contacto con cosas que en nuestra casa no podemos ver. Tenemos aprendizaje móvil desde cualquier dispositivo, podemos acceder cuando, como queramos. No tengo clase a las 9, sino que yo puedo acceder a cualquier aprendizaje en cualquier momento, desde cualquier sitio y donde me dé la gana. Además, el aprendizaje está personalizado, porque a medida que yo voy accediendo a determinados contenidos, me va dirigiendo a los mismos contenidos. Existen también analíticas de aprendizaje, que lo que hace es ver el progreso de la persona que trabaja en su forma de resolver problemas. Entonces, según su nivel de habilidad, de forma de resolución y de los tipos de contenidos a los que accede, pues le reporta más información en esa misma línea. Eso nos permitiría construir tutores inteligentes. Y otra gran aplicación que tiene la inteligencia artificial, digo gran aplicación porque a mí me va a resultar muy útil, es la gamificación inteligente. La gamificación consiste en utilizar técnicas de juego en otros entornos que no lo son. La gamificación en educación es una metodología ya muy extendida en los últimos años y lo que se hace es tratar de enseñar a través de juegos. Pero pensar o diseñar un juego para enseñar un determinado concepto, pues a veces puede ser muy complicado. Pues existen aplicaciones de la IA que le dices qué quieres que te convierta en un juego y lo hace. Yo no sé vosotros, pero yo personalmente estoy deseandito probarla. Ya hay aplicaciones, de hecho, en inteligencia artificial, 3 os he puesto como ejemplo, que se están utilizando actualmente, ¿vale? Hay plataformas online de aprendizaje, chatbots, lo que decíamos antes, hay que ver con qué personaje hablamos, y la robótica educativa. Todos hemos hecho algún robotijo y le hemos hecho cosas. Vale, entonces,
vamos a tratar de hilar las dos cosas, los conceptos clave que decíamos que eran interesantes para que nuestros alumnos se sientan satisfechos cuando aprenden, con este subconjunto de pequeñas aplicaciones que os he dicho que tiene la IA. Pues si veis, podemos hilar completamente unos con otros. Estos serían las aplicaciones que hemos comentado de la IA, realidad aumentada. Nos permite jugar con la curiosidad, la creatividad y la pasión, uno de los conceptos. El aprendizaje móvil le da libertad de elección al alumno para decidir dónde, cómo y cuándo y cómo quiere aprender. Los tutores inteligentes nos permiten personalizar. Ese aprendizaje personalizado le permite explorar solo lo que quiere aprender. Y con la gamificación inteligente podemos ver el potencial de talento que tienen nuestros alumnos y además hacer que disfruten. Tenemos una tabla en la que vemos que ambos conceptos se cruzan. Con lo cual yo veo que puede resultar algo muy útil para nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces con la inteligencia artificial? Para empezar podemos darle usos propios. A nosotros, egoístamente como a docentes, nos puede ser útil para evaluar a los alumnos. Ya hay aplicaciones de la IA que lo hacen. Y evalúan no con un contenido, sino viendo cómo progresa en la resolución de problemas. Pues ya hay aplicaciones de la IA que nos pueden hacer. Identificar nuevos temas para la enseñanza, y ahí estoy con Alfonso. Hay que enseñar a los alumnos a manejar correctamente la inteligencia artificial. Y no solo eso, es verdad que la inteligencia artificial va a acabar con muchos trabajos. Esto ha pasado en todas las revoluciones industriales a las que hemos sobrevivido la humanidad. Pues a esta también vamos a sobrevivir, os lo garantizo. Pero esos trabajos que van a desaparecer se sustituirán por otros. Ya no harán falta programadores porque la inteligencia artificial programará por nosotros, pero desde luego se van a cotizar en las empresas muy alto aquellos alumnos nuestros que sean capaces de tratar con la inteligencia artificial de forma precisa y que la encaminen de la forma más rápida posible hacia el lugar que quieren ir. Tenemos también aplicaciones de la IA que nos van a permitir actualizar nuestros materiales docentes. De forma rápida nos va a hacer los resúmenes. Le vamos a decir, toma estas transparencias que tengo... Perdón, ya tengo una edad. Toma estas diapositivas. Toma estos apuntes que tengo aquí y resulta que ahora quiero cambiar el lenguaje de programación. Todos esos ejemplos que tengo en Java, ahora me los vas a pasar a Python. Pues eso ya no tengo que perder ni 3 segundos, me lo va a hacer solo. O sea, egoístamente nos puede ayudar en nuestro trabajo como docentes. Pero no solo eso, yo creo que tenemos que apoyarnos en la inteligencia artificial como una herramienta docente más. ¿Por qué? Porque está aquí y ha venido para quedarse, ya lo hemos dicho varias veces. Y aunque nosotros no la usemos, nuestros alumnos sí la van a utilizar. Entonces es mejor tener al enemigo en casa, digámoslo así. Acordaros de cuando prohibíamos el uso del móvil en el aula y a día de hoy el que más y el que menos ha hecho un Kahoot en clase. Pues con esto nos va a pasar exactamente lo mismo. Es mejor que lo tengamos de nuestro lado y que lo utilicemos para diseñar nuevos tipos de actividades. Tengo una asignatura que es diseño de actividades y yo siempre les digo a mis alumnos del máster de educación que a mí todo lo que me sirve todo lo que sea útil para que mis alumnos aprendan, me sirve, me da igual lo que sea. Me da igual cómo aprendan, lo importante es que aprendan. Y la inteligencia artificial me puede servir para diseñar nuevos tipos de actividades. Ya no le puedo decir hazme un trabajo como esto, un trabajo escrito de este tema, porque se lo va a hacer ChatGPT, obviamente. Pero sí puedo decirle, dile a ChatGPT que te haga un trabajo de este tema y luego me haces una crítica sobre lo que te ha dicho ChatGPT y a ver si la pillas en un renuncio. Además, eso generalmente, no sé si es la psicología humana, que somos muy de reventar el trabajo ajeno, pero lo de buscarle faltas a los demás funciona bastante bien. De ahí que sea tan fácil validar programas y tan difícil verificarlos, ¿vale? Porque lo de buscar errores en los ajenos siempre nos motiva mucho. Pues son cosas que se me ocurren en este momento que nos pueden ser útiles, pero ya os digo que tenemos que pensar en más, ¿vale? Porque está aquí, ya ha llegado. ¿Estamos preparados para utilizar nuestras aulas? ¿Qué pensáis? Ya veremos, ¿no? Si me permitís la última frase, no sé si estamos preparados, pero para eso estamos aquí, para discutir, para intercambiar conocimiento y para llegar a conclusiones. Así que, como diría el credo mandaloriano, este es el camino.
Bueno, nos ha dejado Alma una pregunta en el aire que le daremos respuesta luego. Vamos un poco justines de tiempo, no estamos respetando. Lo de los 5 minutos nos está costando. Bueno, ya para la última de las intervenciones y luego pasaremos al turno de preguntas, la vamos a realizar con David Caravantes, que él está, además aprovecho para darle las gracias porque se conecta desde Argentina y tiene una hora un poquito intempestiva, sí. Así que vamos a compartir, vamos a cambiar la compartición de la presentación a la videoconferencia y conectamos con él. Muchas gracias, Susana. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Pues si Alma planteaba algunas de las dudas, yo voy siguiendo con esas preguntas. He puesto también el temporizador para intentar ajustarme y yo creo, bueno, que después de lo que ha dicho David, Alejandra, Alfonso o Alma, muchos de los presentes en esta sesión nos planteamos eso. Vamos a llegar al punto, como recogía esta noticia, y yo creo que todos nos hemos planteado si vamos a utilizar de forma obligatoria ChatGPT en las clases. Es verdad que en algún momento nosotros podemos decir, bueno, a ver ChatGPT qué respondería a esta situación. Creo, y así ya siembro un poco la duda, que bueno, en este primer momento sí que podríamos usar ChatGPT en las clases, pero adelantándome a lo que puede salir, todos saben que esto va a ser un modelo de pago tokenizado, de manera que no vamos a poder usarlo a lo mejor tanto como nosotros querríamos si su uso va a implicar no solo una suscripción de $20, como está pasando ahora en OpenAI cuando queremos la versión premium. Mientras tanto, como ven ahí en esa captura de pantalla, igual que hemos visto en las dos intervenciones primeras, cómo podíamos ver textos, algunos del 2020, relacionados con la definición de la inteligencia artificial o lo que planteaba la compañera de esas publicaciones relativas al ámbito de la inteligencia artificial. Esta publicación de UNESCO y ESAL de 2023 está centrada principalmente en la inteligencia artificial en la educación superior. Es un texto muy claro y, bueno, yo no lo tuve cuando comencé la asignatura, ya la estaba casi terminando. En este caso yo les voy a mostrar algunos ejemplos de aplicación en docencia, luego pasaremos a aplicación en investigación y luego les voy a mostrar brevemente cuál es la apuesta de la Universidad Complutense de Madrid. Estamos hablando de que a finales de noviembre del 22 aparece ChatGPT, se libera la versión y entonces yo tenía el examen, para que así vean casos prácticos, yo tenía el examen de esta asignatura, se llama Evidencia, tenía el examen de forma virtual, el examen para subir nota. Ahí ven 3, que es el examen normal, bueno, un examen de prueba, el examen final y luego el examen de subir nota. Creo que fue en enero cuando se lanza ese examen virtual y, claro, hay 3 personas que consiguen la máxima puntuación. Nosotros desde noviembre nos dedicamos a pasar todas las pruebas selectivas en el ámbito de la formación sanitaria especializada. Nosotros habíamos pasado todo el MIR, el FIR, el BIR, y entonces sabíamos si se equivocaba o no. Yo no me había atrevido a pasar las preguntas reales de ese examen en el que había 3 personas que habían obtenido la máxima puntuación porque no quería que ChatGPT tuviera esas preguntas, pero sí que lo hice con el examen de prueba y les puedo asegurar que los resultados fueron bastante buenos. ¿Qué es lo que pasó? Yo me asusté pensando que esas 3 personas habían utilizado ChatGPT. Como solo había una matrícula de honor, les tuve que hacer un examen presencial y así vuelvo a esa idea que seguro que habrán oído, que uno de los máximos representantes de BIC, de los bolígrafos BIC,
uno de los máximos responsables, hacía referencia a lo bien que le había venido ChatGPT porque íbamos a volver a comprar muchos bolis. Sí que es verdad que les hice ese examen presencial, me quedé tranquilo que volvieron otra vez a conseguir la máxima puntuación, en este caso fueron 15 preguntas y tuve que hacer otra prueba evaluativa para dar esa matrícula de honor y bueno, fue un texto que también podrían haber hecho desde ChatGPT. ¿Me dio tranquilidad? Bueno, pienso que en aquel momento ellos no habían usado ChatGPT y creo que podrían haberlo usado como lo vamos a realizar en el curso académico siguiente y es una idea que ya se ha estado comentando durante las jornadas y es que yo les voy a decir, bueno, igual que hacíamos años anteriores que a través de una wiki ponían posibles preguntas de examen, yo lo que les voy a pedir es eso, o bien yo voy a realizar con ChatGPT algunas de las preguntas que se las voy a poner en la wiki para que vean cómo funcionaría o les pido a ellos que lo suban. Yo me voy a centrar principalmente todo el trabajo que llevamos realizando desde estas asignaturas que son de máster era en términos de evaluación, pero en esta otra que era completamente distinta, que era comunicando ciencia en un máster de psicofarmacología y drogas y abuso, nosotros lo que lo enfocamos principalmente es para que esos estudiantes, principalmente de psicología, creen contenidos de divulgación. Aquí sí que empezamos usando la mayoría de herramientas que teníamos disponibles, tanto para generar automáticamente presentaciones de PowerPoint, para hacer vídeos, script, los guiones. Y la verdad, ahora esta es del segundo semestre y sí que hemos utilizado inteligencia artificial con ello. Los resultados han sido muy buenos y creo que es parte del futuro, el preparar a esos estudiantes a que puedan divulgar de forma correcta. Y este es el último ejemplo que les quiero poner de aplicación en docencia, es también de otro máster y está pensado ya para el curso académico siguiente. No sé si reconocen esa captura de pantalla que es de la colaboración Cochrane, pero sobre todo va a estar enfocado a preguntarle tanto a ChatGPT como a la colaboración Cochrane, a lo mejor mitos, además en algunos casos son muy llamativos sobre la alimentación y le vamos a decir a ChatGPT pues qué piensa sobre principalmente temas, ya les digo, de alimentación porque es un máster especializado en eso, si el aceite de palma es bueno o no y trabajaremos con ellos porque yo creo que antes de pasar a la siguiente diapositiva de aplicación e investigación, lo que nos tenemos que dedicar y yo creo que eso ha quedado en la idea de esta sesión es que lo que tenemos que fomentar es el pensamiento crítico. Lo que les decía de la aplicación en investigación, nosotros nos hemos dedicado principalmente a utilizar preguntas, exámenes que ya se habían realizado. En ningún caso se ha dotado a ChatGPT de información que no estuviera publicada. Y bueno, en este caso les muestro los exámenes de lo que antes conocíamos como selectividad, la EBAU, pasamos todo lo disponible, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid, estamos hablando de noviembre y diciembre, de un modelo antiguo de lenguaje, pero sí que nos permitió hacernos una idea de qué se podía hacer. Nos preocupaba mucho que los estudiantes utilizaran ChatGPT para coger y preparar los exámenes. Teníamos la tranquilidad en ese momento de que como son unas pruebas en las que hay que elegir determinadas preguntas, incluso determinado el modelo A o el modelo B, decíamos, bueno, en este caso nunca sabemos, y aunque ustedes hayan visto algunas noticias de aprobaría la BAU, sacaría un 6,8, un 7,3, tienen que darse cuenta de que nosotros metíamos todas las preguntas, pero luego tenía que elegir cuál sería el modelo y cuál de las 10 preguntas, me lo estoy inventando, responderían. Lo mismo pasaría, y esta ya es la penúltima diapositiva, con el tema del MIR, el BIR, médico interno residente y demás. Sí, hemos metido todas. En noviembre, diciembre, aquí llegamos a enero. Tenemos todas las preguntas, pero claro, si había 200... había veces que había 185, luego ha cambiado varias veces el modelo de
de examen había un distinto número. ChatGPT era quien tenía que elegir, bueno, de estas 200 voy a ver cuáles contesto y cuáles no. Nos quedábamos tranquilos porque veíamos que no existía la herramienta. Ahora, sin embargo, con los plugins que se han incorporado en la nueva versión en GPT-4, nosotros sí que podríamos interactuar con el PDF y decirle, además con un prompt, poder decirle, asume que eres un estudiante de 18 años que te presentas, este es el examen, ¿cuál elegirías para conseguir máxima nota? Y en eso es en lo que estamos trabajando en ese ámbito de la investigación. Unido, eso sí, al tema de la literatura científica. Estamos viendo si ChatGPT podría ser un evaluador de artículos científicos. Eso es solo un ejemplo de lo que se está haciendo. En mi caso es Salud Pública y Materno-Infantil, que es el departamento en el que estoy yo dentro de la facultad, pero de la Facultad de Medicina, perdón, pero quería cerrar estas diapositivas y esta sesión con lo que se está realizando a nivel de la Universidad Complutense de Madrid. Tuvimos la primera reunión el 9 de mayo y les he puesto esta imagen en homenaje a la filosofía que quiere transmitir el vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid, y es que nos citó en un colegio mayor, en este caso es el Pabellón Kuwait. Él dice que la inteligencia artificial nació en un college y aunque no puede haber una transferencia tal cual de college como nosotros lo entendemos, además fue una reunión mixta en la que nos presentó lo que ven ustedes a la izquierda. Desde el 9 de mayo, ahora este lunes 19 de junio, tenemos la siguiente reunión. Lo que se ha hecho, por eso ven en el apartado a la izquierda que hay reservas, se han comprado determinadas licencias de herramientas para generar texto, para generar imágenes, para generar vídeo, y nosotros vamos haciendo pruebas, nos conectamos con esas máquinas virtuales y se va trabajando sobre todo en esas posibilidades y los riesgos que presenta. Yo creo que la iniciativa es buena. Sé que desde CRUE se está trabajando también en establecer esa importancia de la inteligencia a nivel de la universidad, y yo lo que les quería mostrar es, además de esa primera pregunta que les ponía de si lo podemos incorporar en las clases, pues mostrarles así muy rápidamente qué es lo que se puede hacer a nivel de docencia e investigación en el ámbito de la evaluación, y luego pues eso que trabajamos para la idea de saber qué es lo que quieren cada uno de los centros y cómo podríamos implementarlo en la universidad. Muy bien, pues aunque vamos un poquitín justos de tiempo, la idea era establecer un poco de debate. Yo creo que podemos plantear un par de preguntas y, de todas formas, como nuestros compañeros estarán por aquí a lo largo del día, las dudas que nos puedan surgir, podemos aprovechar también los espacios comunes que tenemos para plantearlas. Pero, desde luego, vamos a dar espacio a preguntas, aunque vayamos un pelín tarde. Sí. Hola, muchas gracias. Y bueno, mi pregunta va dirigida a los que entendéis un poco cómo funciona ChatGPT, porque yo me pregunto por qué se inventa bibliografía cuando le consultas bibliografía, por qué se inventa cuando le haces preguntas, porque habéis dicho que lo sabe todo, ¿no? Que es como una especie de super Google que tiene además pues todos los textos que hayan podido escanear o lo que sea. ¿Por qué se inventa cosas? Porque si yo le preguntábamos, recuerdo, ¿cuál fue la primera ópera que se presentó en el Teatro Real? Pues te dice 17 óperas y no te dice la que es porque no lo sabe.
le preguntas bibliografía de un tema específico y se la inventa. Es muy interesante porque hasta, bueno, aparecen nuestros nombres, ¿no?, con libros que no hemos escrito. Es muy divertido porque además son muy realistas los libros y tienen títulos que son muy buena idea, ¿no? Me he dado ideas para publicaciones, pero no las he escrito yo. Entonces, claro, hasta que, obviamente, supongo, no sé si es que estáis hablando que en el futuro sí que va a poder sustituir como para transmitir el conocimiento, pero por ahora, vamos, es que era todo fantasía. Entonces, primero, me gustaría saber por qué lo hace, no es capaz de reconocer que no lo sabe, que me ha parecido muy de ciencia ficción eso, ¿no?, que no te sepa decir no tengo ni idea. Y luego, por qué, bueno, sí, por qué lo hace y por qué no pueden programarlo para que no lo haga y por qué no sabe la bibliografía de verdad, por qué no conoce citas de verdad y por qué no tiene esos datos que están en Google y en Internet. Muchas gracias. Antes de que responda David, que es el que sabe, eso es buena señal porque se porta como las personas. Sí, por eso digo que es muy de ciencia ficción porque no reconoce que no lo sepa. Bueno, él tiene que generar una secuencia probable, pero no está programado para generar la respuesta en algunos casos más precisa. Es posible que haya habido cambios, porque también el tema de aparecer nombres personales le ha generado problemas en Italia que conoces. Entonces es posible que se hayan adaptado metiendo nombres aleatorios. Y ChatGPT reconoce que... Sí, es bastante creativo, ¿verdad? Digamos que no estaba preparado para hacer ese tipo de cosas. Entonces ahí se salta su propia... el rigor en ese sentido. Para los de humanidades, por ejemplo, que es lo más esencial, ¿no?, pues que sepamos escribir, que sepamos digerir un texto y que hagamos nosotros ese deep learning y esas conexiones neuronales, pues nosotros tenemos que generar alumnos que las puedan hacer, no solamente que puedan ser críticos con un texto, sino que tengan esa capacidad neuronal y que tengan esa práctica para hacerlo. Entonces, bueno, me ha gustado mucho la cita de lo que ha dicho el de Vic, ¿no?, que esperemos que esto haga que se vuelvan los bolígrafos un poco. Muchas gracias. De todas formas, una cosa que es importante tener en cuenta es que una cosa que ChatGPT esté dando información que no sea correcta y otra cosa es que este tipo de sistemas no sean capaces de dar la información correcta. No seamos ingenuos, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Valentín. Me ha encantado la propuesta de cambiar las formas de trabajo y usar la inteligencia artificial, pero recientemente, hace muy poco, ¿no?, hay charlas por ahí de gente mucho más sabia que yo. Uno de ellos es Yuval Noah Harari, supongo que algunos lo oís todas las noches antes de dormir. Entonces, esto es una variante sobre alguna idea suya, pero el incorporar la tecnología como parte de nuestra actividad educativa puede llevar a hacer que las máquinas cada vez eduquen mejor. Entonces, extrapolo el razonamiento como si fuera una máquina, y diría que a lo mejor el objetivo es humanizar la máquina. Y diría, esto no es descabellado, no. De hecho, llevamos un siglo intentando humanizar la máquina. Y cuando ya casi lo conseguimos, ahora queremos deshumanizarla. No vaya a ser que nos pueda, ¿no? Entonces, a ver si a la base de meter la inteligencia artificial en el bucle, como acaba de comentar el colega de la Complutense, resulta que la máquina atesora todo el conocimiento que nosotros tenemos, pero no solo el conocimiento, sino la forma de construir ese conocimiento y nos hace perfectamente inútiles. Entonces la pregunta sería, en ese caso, ¿a qué nos deberíamos dedicar nosotros? Espera respuesta. No sé si era retórica, pero, a ver, intenté ser breve, pero es lo que os decía antes. Todo el conocimiento ya está ahí, es que me da igual, que la tenga la inteligencia artificial o la tenga Google. Los alumnos tienen el conocimiento a su disposición. Por eso el papel del docente tiene que ser orientar y motivar. ¿Qué es lo que pasa? Que si la inteligencia artificial le va a orientar mejor que yo, porque entiende mejor que yo cómo resuelve los problemas y ve cómo progresa y es más individualizado, pues a lo mejor le orienta mejor que yo. Y si es capaz de motivarle mejor que yo porque le gamifica ejercicios y demás, pues es cierto que a lo mejor pues nos jubilaremos, ¿vale? ¿Cuándo llegará ese momento? ¡Qué paz! No, pero a ver, todos sabemos el peligro que eso supone, hay que echar una mirada atrás. La educación no nace con el hombre tal cual, se va incorporando a la sociedad humana. Entonces, si tú controlas la educación, controlas la sociedad. Si hay 4 compañías que controlan la forma en que aprendemos, seguramente todos podemos aprender igual. A lo mejor 1984 no es tal y como lo soñó Orwell,
pero estamos cerca de otro 1984. No quiero ser fatalista, ¿eh? Yo tampoco quiero ser pero fatalista. desde la educación debemos ser también cuidadosos con cómo contribuimos a mejorar esta tecnología. No vaya a ser que lo hagamos a ciegas. Acaba de decir una colega, no, es que hay que enseñar a la tecnología cómo nosotros llegamos al conocimiento. Eso es lo que estamos intentando hacer con los nuevos modelos de aprendizaje y demás, ¿no? Pero claro, llegará un momento en que no podremos criticar que lo que hemos conseguido integra, no lo que hace es, porque hay un salto fundamental para mí, que la inteligencia artificial, dicho así, como un tercero, no es una persona. Es la superposición de todas las posibles personas. Entonces, cuando llevas al tema a identificar la responsabilidad de una persona, la IA no te sirve. El problema es cuando la IA pertenece a una persona y la paga una persona. Sí, de todas formas... Ahora hablamos, en el café. Puntualizar. Yo creo que lo específicamente humano, y es donde nos tenemos que refugiar, es en convertir la información en conocimiento. Estamos convirtiendo. Conocimiento no hay nada disponible en Internet. Está la información y el conocimiento es algo específicamente humano que se adquiere a través de procesar la información. Y la máquina procesa la información de distinta forma. Cuando juega al ajedrez en la máquina, no pone en funcionamiento los mismos mecanismos que pone la persona. Entonces yo creo que, como bien dices, habría que humanizar la tecnología en lugar de mecanizar el comportamiento humano incluso para estar de acuerdo con los estereotipos que te ha fijado, las predicciones correspondientes para que seas un ciudadano que no termines en Chirona o outsider, de esto, de por ahí perdido. Y es interesante, me parece muy bien que se citen distopías como 1984 de George Orwell, que donde la ciudadanía se planteaba como oprimida y dominada, incluso había gente que se resistía. Pero hay otra distopía después, la de Brave New World, Un Mundo Feliz de Huxley, donde la ciudadanía son perfectamente felices cada uno en el puesto que le ha asignado la mecanización de la sociedad. Y si no, se mete en el soma, que no tiene contraindicaciones, que era la droga para ser feliz, los niños se hacen en máquinas y esa es la distopía más peligrosa a la que puede conducirnos una mecanización perfecta. Me estoy poniendo un poco aquí apocalíptico, ¿no? Me estoy viniendo arriba. Bueno, no va a ocurrir, pero bueno, que por ahí irían. Y si va a ocurrir no lo veremos. Así. Exacto. Creo que David quería intervenir también, que has levantado la mano, ¿verdad? Sí. Sobre todo es por el tema de las alucinaciones. Nosotros, yo no sé si el término es correcto, las alucinaciones, pero sí que hasta el momento lo que hemos visto es que la inteligencia artificial o ChatGPT es muy creativo, por supuesto, que se inventa las respuestas. En algunas de las preguntas de selectividad le metíamos una imagen, claro, incluíamos las imágenes haciendo referencia a unos enlaces de una carpeta compartida, hacía una descripción perfecta, decía que era una imagen de un jarrón y lo que en realidad era un retrato, y lo hace tan claro y lo hace tan bien, entre comillas, que te lo crees. Pero claro, luego cuando lo comparas o ves perfectamente las alucinaciones que produce con la bibliografía, inventándose referencias para justificar texto, pues ahí es cuando nos vienen las dudas. En el ámbito académico sí que es verdad que hay muchas herramientas que van a cambiar. Yo soy documentalista y en el ámbito de la documentación y búsqueda bibliográfica va a ser una herramienta, un copiloto, que yo esperaba a lo mejor que esa palabra la dijera alguien antes que yo. Creo que vamos a utilizar la inteligencia artificial como un asistente, y en el ámbito de la universidad yo creo que va a ser de gran utilidad. Me imagino que no seremos nosotros, sino otras personas las que irán reduciendo el número de alucinaciones que tienen estos sistemas, y de hecho sé que están trabajando en ello. ¿Alguna pregunta más? ¿Una última pregunta? ¿Queréis café, me parece?
Bueno, pues ya para cerrar, como hemos estado hablando de inteligencia artificial, nos parecía una buena idea utilizar la inteligencia artificial generativa para explicaros cómo habían surgido estas jornadas y cómo había sido el proceso de trabajo en estas jornadas. Entonces, os vamos a poner un pequeño vídeo. Para ello vamos a hacer una llamada a Teams. A ver si puedo salir de la vídeo. A ver. ¿Lo puedo minimizar? Minimízame por fin. F11. Escape. No me ha salido. Vale, perfecto. Y después os explicaremos una dinámica que podéis aprovechar la hora del café para realizar y luego volvemos. Yo creo que podemos utilizar la media hora del café, ¿vale? Como estaba establecido, aunque sea media hora más tarde, y luego podemos recuperar el tiempo en la caza del tesoro porque estoy segura de que lo vais a hacer más rápido de lo que hemos pensado. Rutis, tenemos que organizar las jornadas de innovación. Tiene que ser algo especial, algo para volver a construir juntos. Me encanta transmitir la idea de hacer algo juntos como en el laboratorio de innovación. Tenemos que incluir actividades de interacción que nos permitan aprender con nuestros compañeros y de nuestros compañeros. Genial. Actividades que se salgan del formato habitual, con las que podamos conocernos, ponernos cara y saber qué están haciendo nuestros compañeros. Lo tengo. Podemos hacer una selección de proyectos de innovación de diferentes áreas de conocimiento y diferentes campus para que nos cuenten de forma ágil y dinámica los puntos fuertes y débiles de su proyecto. Perfecto. Porque la innovación no es un camino fácil, necesitas ser muy valiente para innovar, para querer mejorar el aprendizaje de tus estudiantes. Pero, tenemos muchos proyectos, casi 200. ¿Cómo lo podemos hacer? Quizá dejando unos minutos para que nos cuenten lo que les ha salido bien y lo que no les ha salido tan bien. Buah. Me encanta la idea, tu innovación en 3 minutos. Luego tenemos que hacer algún juego que sea divertido y nos permita aprender juntos a utilizar alguno de los módulos del campus virtual. Seguro que Juan Pablo puede ayudarnos. Vamos a llamarle. Juanpi. Te necesitamos. Queremos hacer un juego interactivo en la jornada de innovación. ¿Qué módulo del campus virtual podemos utilizar? Creo que la caza del tesoro os puede venir bien. Es un juego de pruebas y se puede hacer en grupo o individual. Los participantes tienen que seguir un recorrido y superar las pruebas que hayáis diseñado. Necesitan llevar su teléfono móvil o tableta. Podría estar bien que la primera prueba fuera el registro en el campus virtual, así no se les olvida registrar su asistencia a la jornada. Vale. Pues tenemos que diseñar unas pruebas divertidas y entretenidas y así conocen el módulo de caza del tesoro y pueden adaptarlo a sus asignaturas. En este módulo aparece una pantalla con un mapa y unos controles que hay que utilizar para encontrar el tesoro. Cada pista estará geolocalizada y solo se abrirá si estás en la ubicación correcta. Algunas pistas llevan también un QR que podrás leer con tu dispositivo para avanzar en el juego. Algunas etapas se desbloquean con una sencilla pregunta que ha configurado el profesor. Es muy divertido. ¡Yujú! Tenemos la jornada casi organizada. Después de comer tenemos que hacer algo que nos estimule para no dormirnos. Susana, ¿te acuerdas de lo que nos contó Alicia Peñalba? Podemos hacer una adaptación para trabajar algunas metodologías activas. Podemos elegir aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en el juego y rutinas de pensamiento. De acuerdo. Podemos dejar una zona para que los profesores puedan pegar los post-it de colores. El rosa para que hagan sus preguntas, el azul para que pregunten lo que no entienden o planteen un tema controvertido sobre la metodología, y el amarillo para que escriban lo que les gustaría contar al grupo, alguna inquietud, alguna experiencia, etc. Me encanta. Podemos informarles de que a lo largo de toda la mañana podrán usar los post-it de colores para escribir sobre la metodología que elijan, preguntas, inquietudes, aportaciones cada uno con su color. Además, podemos nombrar un coordinador para cada una de las metodologías. Esto marcha.
Después de esta actividad de interacción, vendrá la mesa de estudiantes y las conclusiones compartidas. Espero que les guste la planificación que hemos preparado a nuestros compañeros. Allá vamos. Pues allá vamos. Bueno, pues mientras tomamos el café podéis pensar para las sesiones de por la tarde, que serán las sesiones de Innovando en Colores, de las 3 metodologías que hemos elegido: aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en el juego y rutinas de pensamiento. Hay en las cristaleras que hay enfrente del salón de actos, hay diferentes posits y diferentes paneles organizados por estas 3 metodologías para que, utilizando ese código de colores que aparece también explicado allí, que nos ha explicado Mini Susana, rosa, amarillo y azul, pongamos aquellos elementos en los que queremos trabajar en las sesiones de por la tarde. Por eso decíamos que queríamos que las sesiones fueran participativas. En rosa, lo que queremos aprender de esa metodología; en amarillo, lo que queremos compartir, es decir, que nos convertiremos en ponentes en la sesión de por la tarde; y en azul, algún tema que os preocupe, que sea controvertido, algún desafío que queráis plantear para esa metodología. Podéis aprovechar el café para pegar esos posits y nos vemos en media hora.